que no se nos olvide que ya inició el proceso electoral 2021. Aunque todavía no son las campañas, ya está en marcha el proceso electoral, que será la más grande elección de la historia por la cantidad de cargos públicos. Este caporal nocturno, esta transmisión del 14 de septiembre, estará llena de cochinero electoral. Tan temprano, sí, y es señal de y lo que sigue. Esta transmisión tiene alerta de aguacate, así que espero que no hayas cenado esto. En primer lugar, yo sí considero que si toda la porquería gubernamental se personaliza y se encarna en una sola persona, ese no se nos debe de ir sin el repudio permanente, inequívoco y sin darle ni pedirle cuartel en todo momento. Porque Morena no es más que la mezcolanza del lumpen que ha recibido de todo el ámbito político. Así empezamos esta transmisión. Acabamos de escuchar, creo que no necesita presentación, a Diego Fernández de Ceballos. Hubo una reunión de panistas, pero de los viejos panistas, en donde estuvieron planteando qué es la mejor propuesta que necesita el partido de cara a las elecciones del próximo año. Y bueno, ahí escuchamos a un Diego Fernández de Ceballos pidiendo una guerra sin cuartel para esa persona. Sin decirlo por su nombre, todos sabemos que está hablando de Andrés Manuel López Obrador. Estuvieron también en esta misma reunión Ernesto Rufo, Juan José Rodríguez Prats y Juan Antonio García Villa, y estuvieron bastantes panistas. Pero bueno, así, esta es la visión, esta es la propuesta, esto es lo que considera Diego Fernández de Ceballos que necesitan hacer los panistas de cara a la elección del 2021. Y no me salgo de las elecciones del 2021. Ya se reunieron. A mí me llama mucho la atención. Lo puse así, en verdad, en el título, solo por el que no me deja YouTube escribir más palabras. Y además tengo que compartirles la idea de la transmisión en un espacio muy pequeño. Aunque el título sea muy largo de YouTube, a YouTube ustedes les muestra en la aplicación pues solamente unas poquitas palabras. Por eso es que puse destape Enrique Alfaro a Samuel García. Pero levante la mano el que no sabía que Samuel García quiere ser gobernador de Nuevo León. No veo ninguna, porque es más que evidente que Samuel García quiere ser gobernador. Fueron vistos, reunidos, Enrique Alfaro y Samuel García en el restaurante El Mirador, en Monterrey. Atención, fue Enrique Alfaro el que se trasladó a Monterrey, Nuevo León, a reunirse con Samuel García. Y en la reunión también estuvo Clemente Castañeda, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. El objetivo es muy claro. Tampoco, así como no necesitaba carta de presentación Diego Fernández de Ceballos, tampoco necesita explicación. Sabemos que el objetivo es las elecciones, o el tema fueron las elecciones del 2021. Y en específico, hablar de quién va a ser el candidato a gobernador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano para que cierren filas. Recordemos, Enrique Alfaro, Samuel García son de Movimiento Ciudadano. Y pues sí, ya no hay más vueltas, al menos desde la perspectiva y punto de vista de Clemente Castañeda y Enrique Alfaro. Samuel García es la mejor opción para ser candidato a gobernador por ese partido. Ahí está. Ya se están destapando completamente. Ya no hay medias tintas. Y me interesaba mucho compartirlo porque también voy a hacer una aclaración. Va a ser la última vez que voy a hablar de Samuel García como parte de las polémicas, las pifias. De hecho, ya lo estaba evitando porque era evidente que se estaba promocionando.
Pero ahora sí, la última vez, y a partir de hoy, cuando hable de Samuel García, hablaré del resto de los suspirantes a gobernador con el objetivo de equilibrar la balanza. ¿Por qué lo digo? Yo les compartí ayer en el nocturno, de hecho también hablé de Samuel García, y con mayor razón voy a hablar menos de Samuel García. Y en el Caporal Nocturno les planteé una encuesta. Permítanme, les quiero compartir justo la pantalla de la computadora en donde hablo precisamente de esta encuesta. Esta no es la pantalla, esta tampoco es la pantalla, ya se me escondió, ahí está. En la pestaña de comunidad en YouTube, los invito a que le den clic en esta pestaña de comunidad. Ustedes entran a mi canal, aparecen varias pestañas, pero denle clic a esta de comunidad. Ahí hago publicaciones también bastante interesantes. Y ayer les traje un sondeo y les pregunté que el senador Samuel García le haya dicho refugio para perros a una asociación para la atención de niños con cáncer fue, opción 1, un error del senador, opción 2, una estrategia para hacerse publicidad. Hubo más de 2,000 votos. El 19%, solamente el 19%, consideró que fue un error de Samuel García. ¿Qué es lo que platiqué y lo rescato de la transmisión de ayer? Samuel García, a raíz de ese error, de esa confusión, decidió acudir ya a esta asociación para la atención de niños con cáncer. La asociación que hizo la denuncia de la confusión de Samuel García borró su publicación de la denuncia. Acto seguido, Samuel García en redes sociales anuncia: y mañana voy a donar 250,000 pesos para los niños con cáncer a través de asociaciones para que vean que a mí sí me importa. Ahorita sí que ya empezó el proceso electoral, no antes, no, ahorita. Y encima de eso, en las siguientes horas, en su cuenta de Twitter no solamente presumió esto, sino escribió: se vende para ayudar a niñas y niños con cáncer, y pone en venta su auto de lujo, Samuel García. Trae en este momento el senador una campaña de apoyo a niños con cáncer, en donde pues se está pretendiendo hacer publicidad. Una campaña que surgió a través de una confusión muy curiosa, por cierto. Se confunde con la asociación, le dice albergue para perros, pero resulta que el día de la confusión, al día siguiente ya tenía programado toda una semana con actividades en lugares para la atención de niños con cáncer. Fue como empezar una serie de acciones con un escándalo. Por ello es la duda del ¿en verdad se confundió o simplemente quiso atrapar todas las miradas? ¿Qué es lo que pasó? No nada más puso en venta su carro, sino que, por cierto, dice que ya tiene dos ofertas, pero que todavía no va a cerrar. Sino, además de hacer esto, también el senador dio un cheque por 250,000 pesos a una asociación. Aquí vemos: para la lucha contra el cáncer. Obviamente, no es un cheque real. No es tampoco como en los programas de concursos de televisión que les entregan el chequezote. No, esos cheques no son reales, son falsos. Son nada más simbólicos. Un cheque que tiene varias características que el Instituto Nacional Electoral bien debe de revisar. 1. Está su nombre. Está el nombre de Samuel García. Lo cual no está permitido hacerse publicidad, promoción por el nombre, ni por partido político, ni por logo. Y 2, ¿ya vieron los colores? Los colores coinciden precisamente con el logo de Movimiento Ciudadano. Este es el Samuel García de las buenas acciones. Es un Samuel García que en realidad está pensando en la gubernatura, y no nada más ahorita, sino desde hace mucho tiempo, pero que por alguna extraña razón muchos medios le compraron el error de decirle albergue para perros a una organización encargada de apoyar a los niños.
Y no es la primera polémica en la que está envuelto por los errores. Así que mucha atención. Por eso mismo es que, decía hace unos minutos, será la última vez que hablo de un error de Samuel García. Porque no tienen, en verdad no tienen esa pinta. Y no es que traiga algo en contra de Samuel García o en favor de cualquier político, de ninguno. Aquí mi labor es informar y que ustedes tomen sus opiniones, formen sus opiniones. Aquí el punto es equilibrar la balanza, ser parejos, ni darle más a uno, ni quitarle al otro. Por cierto, todavía sigo en elecciones 2021. Hay otro caso bastante curioso, vean esto. Guajardo, como si estuviéramos hablando de Google. Esto es un espectacular que ha aparecido en Nuevo León y en específico en Monterrey, en la avenida Eugenio Garza Sada. Es un espectacular. Vemos ahí como si alguien estuviera googleando. Dice, ¿quién puede recuperar la grandeza de Nuevo León? Y la respuesta, Guajardo. Hay otro también que dice, ¿quién puede traer más jale a Nuevo León? Igual, el logo, bueno, es que no es la respuesta, es el logo en lugar de Google, Guajardo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de el ex secretario de Economía de Enrique Peña Nieto, Ildefonso Guajardo. Sí. ¿Está promocionando su nombre antes de campaña? Sí. ¿Quiere ser gobernador? Sí. ¿De Nuevo León? Sí. Y ya con espectaculares y todo. Atención, autoridad electoral, hay mucha chamba. Hay mucha chamba. Y ya tienen chamba desde hace varios meses. Te he traído en este canal videos en donde los políticos reparten despensas y ponen sus logos de todos los partidos. No se salvó ni uno solo. Bueno, aquí hay otra cosa como para que le echen ojo. Es cierto, no hay ningún color de partido político característico como para que digamos va por X o por Y, porque en realidad está promoviéndose para que lo volteen a ver algunos partidos políticos y lo lancen como un candidato de coalición. Así que pues atención, pero ya hay alguien soltando lana con la intención de obtener una candidatura a la gobernatura de Nuevo León. Cierro tema electoral. Hay algo que está ocurriendo. Bueno, estos temas electorales son relevantes y van a dar mucho de qué hablar. Esto que te platiqué en mucho tiempo. Pero hay algo que es verdaderamente relevante en este momento. Que va a provocar muchas reacciones mañana. Bueno, sé que ya son las 0 horas con 11 minutos del 15 de septiembre. Va a provocar muchas reacciones en las próximas horas. De pronto, la alcaldía de Delicias, Chihuahua, anunció que la unidad de inteligencia financiera le bloqueó las cuentas del municipio. 44 cuentas, 23 en un banco, 21 en otro banco. Todas las cuentas bancarias. Estamos hablando de que esto afecta entonces a obra pública, pero el pago de servicios, todo, absolutamente todo, nómina, según señaló la alcaldía en un comunicado. ¿Qué es lo que acusa? La alcaldía de Delicias, en específico el alcalde de Delicias, ha estado protestando afuera de la Guardia Nacional, de una base de la Guardia Nacional, y en la presa La Boquilla, el alcalde Eliseo Compeán, por todo en torno de la polémica por la pelea por el agua en Chihuahua. Le he dedicado videos ya a este tema, así que no voy a entrar en el tema del agua y cómo están los acuerdos y los forcejeos, sino en el tema de los bloqueos de las cuentas. El alcalde ha protestado en la presa. De hecho, él estuvo también ahí en las manifestaciones después de que ocurrió el ataque de la Guardia Nacional, según lo ha señalado, y la misma Guardia Nacional lo ha reconocido, que atacó a 2 personas, pero la Guardia dice que fue en defensa propia. Después del ataque, en donde una de las personas, una mujer, fue asesinada, hubo otra manifestación afuera de la base de la Guardia Nacional.
en aquella zona, del 66 Batallón de Infantería, en donde está sentada la Guardia Nacional también. Y en esa manifestación estuvo también el alcalde de Delicias. Estuvo aproximadamente 30 horas manifestándose. Pero no nada más estuvo él, estuvieron varios alcaldes de otras demarcaciones. Y de pronto anuncian, nos han bloqueado las cuentas, la unidad de inteligencia financiera. Y han señalado un acto de represión de la protesta mediante los sistemas financieros. Ojo, han señalado. ¿Qué ocurrió después? La unidad de inteligencia financiera emitió un comunicado en donde dijo, no, a ver, aclaro qué es lo que he hecho. Y ha informado la unidad encabezada por Santiago Nieto que le ha bloqueado las cuentas a ningún municipio, ni siquiera de los involucrados con las manifestaciones, ni nada, ni de los que conforman o se abastecen de la presa La Boquilla. Dijo, no, entendemos que los municipios, los ayuntamientos necesitan los recursos, pero sí le bloquearon las cuentas a 3 personas. En efecto, al alcalde de Delicias, a Eliseo Compeán, cuentas personales, al exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, y también a Salvador Alcántar, presidente de la Asociación Estatal de Usuarios de Riego de Chihuahua. ¿Qué es lo que ha informado la Unidad de Inteligencia Financiera? Les encontraron movimientos irregulares en el sistema financiero nacional. Sí, coincidentemente, ahorita que han estado ellos encabezando las movilizaciones, las manifestaciones en Chihuahua por la pelea por la presa. Esto es lo que les han detectado y por tal motivo, dicen, se los hemos bloqueado. Y esto forma parte del trabajo de la unidad para evitar movimientos irregulares de dinero o dinero mal habido o con fines ilícitos o probablemente ilícitos. Esto es lo que ha ocurrido. Están las cuentas detenidas y atención porque se vienen una avalancha de dimes y diretes, de acusaciones, de señalamientos, de un lado y del otro, del gobierno y de la oposición, por lo que todo esto implica y por la coincidencia de los acontecimientos. Así que, atención, la primera reacción, bueno, de hecho ya no deben de tardar de haber algunas reacciones en redes sociales, pero la primera reacción y de alto impacto será la que haya en la conferencia matutina, lo que tenga que decir el presidente, porque cómo fue que se le encontraron movimientos irregulares en este momento que los están acusando de estar incitando una serie de manifestaciones por la presa y también por lo ocurrido por el asesinato de la mujer y que dejaron grave al esposo. Atención, esto va a dar mucho de qué hablar. Cierro esta transmisión y no por ello menos importante, al contrario, la dejé al final porque es verdaderamente importante. ¿Recuerdan a él? Él es Luis Alonso. Él trabajaba en recursos humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Puerto Vallarta. Él fue sorprendido en julio abusando de una menor de edad en un automóvil, ahí a la vuelta de su lugar de trabajo. Compañeros de la secretaría, agentes, iban avanzando, lo encuentran, se dan cuenta que al interior del auto hay una menor de edad desnuda y lo detienen. Te hablé de ese caso en el momento de la detención. Días después nos enteramos que sobre él estaban queriéndole fincar 2 cargos, 2 delitos. 1, abuso sexual infantil y 2, corrupción de menores. Sobre el abuso sexual infantil, el juez determinó sí vincularlo a proceso, pero sobre corrupción de menores determinó no vincularlo a proceso. Allí sacó un argumento muy extraño diciendo que pues no había, no lo tengo fresco en la memoria ahorita, que no habría corrompido a la niña, que como no había pasado nada, pues la corrupción de la menor no se había gestado. Esto provocó una ola de indignación
que entonces escaló el escándalo a una talla nacional. Tal fue la molestia que el juez Jorge Solís Arana fue suspendido por esa resolución. Se realizó de nuevo la audiencia y entonces sí vincularon a proceso al acusado por esta segunda acusación por corrupción de menores. Entonces está vinculado a proceso por 2 delitos. Bueno, híjoles, pareciera que ya iban caminando las cosas cuando de pronto el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hizo un cálculo de la reparación del daño. Dijeron, a ver, por todo esto que pasó, creemos que el daño en contra de la menor de edad se repara, lo dijo la peritopsicóloga, se repara con 13 sesiones de una psicóloga. Cada sesión cuesta 750 pesos aproximadamente. Entonces, con 13,000 pesos, con que pague 13,000 pesos, ya quedó reparado el daño. Esto que acabo de decir ha sido contado, ha sido informado por Sandra Quiñones, asesora legal de la menor de edad y sus familiares, que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses determinó que la reparación del daño equivale a aproximadamente 13,000 pesos por ese abuso. Y ahora, pues están alzando la voz para decir, ¡hey! Vean qué barato le sale a alguien que abusa de una menor de edad. Y creíamos que ya se estaba haciendo justicia, que ya se había revisado y que de parte del mismo equipo legal, asesoría legal, han contratado a otros expertos para que hagan su propio cálculo de reparación del daño. ¿Por qué? ¿Qué considera Sandra Quiñones sobre esto? Dice, bueno, 1, no están considerando a la familia también como víctimas indirectas, pero víctimas a final de cuentas. Y 2, la niña tiene, muy pequeña, dice, cuando llega a la sesión 10, ni siquiera va a entender qué es lo que está pasando. Ni con 10 sesiones, 13 o 15, va a superar esto, el trauma, sobre todo por la temprana edad que ocurrió esto. Entonces, los cálculos propios han dicho, calculan en aproximadamente 900,000 pesos, lo que pudiera ser 950,000 pesos como reparación del daño, con los ajustes que pudieran llegar por si la reparación del daño se vuelve todavía más compleja para la menor de edad. Así que atención, esto no está escrito, vaya, pero está la denuncia. Así que por eso es muy importante que sigamos este tipo de temas y que no los abandonemos, que no se nos olvide, que no creamos que con que ya cesaron a un juez, ya se hizo justicia, ya detuvieron a tal persona acusada, ya se hizo justicia. No. Y atención con este caso, 13,000 pesos es lo que están señalando, por eso es que piden, hey, pongan más atención, ayúdenos, que con 13,000 pesos no se puede reparar el caso de un abuso sexual hacia una menor de edad. ¿Tú qué opinas? No olvides dejar tus comentarios, suscribirte a este canal. Te invito a que recibas boletines diarios, una selección de noticias que yo hago personalmente, preparo especialmente para ti, para ustedes, y se los mando por correo electrónico. Es muy sencillo. En la descripción de este video y de todos mis videos está el link. Ahí ve la descripción, es el primer link que te aparece. No, el segundo, que dice recibe boletines, es totalmente gratis. Así que están llegando de lunes a viernes. Nos vemos mañana con más información. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y recuerden siempre reventar el botón de like. Y seguirme en el canal secundario, El Caporal en Vivo, y el resto de mis redes sociales. Nos vemos mañana.